Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión mensual de este Parents Club correspondiente al 27 de mayo del 2021. Agradecemos mucho su presencia a todos los que ya están integrándose a Zoom y a aquellos que ya nos están viendo desde nuestro canal de YouTube. Bueno, pues el día de hoy, como lo decía la invitación, nuestro taller a propósito del 10 de mayo que recién pasó y del próximo Día del Padre en el mes de junio, tiene que ver justamente con esta idea de cómo somos y cómo queremos ser como papás, como mamás. Sí me es muy importante en esta introducción que nosotros tengamos claro que el paternaje está ligado tanto a papá como a mamá. Probablemente por condiciones de carácter sociocultural, de repente se otorga ciertas funciones específicas a la mamá. Pero en esta sesión, cuando hable de madres o padres, pues me refiero justamente a esta función de acompañamiento y de cuidado con respecto a los hijos. Entonces, si me apoyas, Agustín, con la siguiente, vamos a iniciar este taller vivencial con una reflexión, que es una frase que nos da la Madre Teresa de Calcuta. Probablemente la conoces, pero obviamente está ligada a esto que estoy hablando del cómo ser y cómo querer ser como papá. Muchas ocasiones, justamente, decidimos quizá ser papás. En otras ocasiones fue una condición que se nos presentó y que es un rol que asumimos. Pero es muy, muy importante que justamente al inicio del taller tú reflexiones sobre cómo eres como papá, pero también sobre los modelos de paternaje con los que tú fuiste criado. Porque pues nadie da lo que no tiene o lo que no conoce, lo cual no quiere decir que si hace conciencia de ello, no pueda hacer una modificación para tener una mejora en esa forma en la que se relaciona con los hijos y a la vez en la forma en la que te relacionas con tus padres. Yo asumo que los que estamos aquí somos papás, ¿no? Somos papás del colegio, de esta familia Sommer. Y que algunos de papás de pequeñitos o de adolescentes o quizá de adultos jóvenes, pues podrán entender a más profundidad que esta parte romántica o idealizada de la paternidad y la maternidad, pues tiene un tinte fantástico. Sin embargo, la realidad objetiva es que es un gran reto. Y es por eso que vamos a iniciar con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, que está asociada justamente a la forma en la que tú interactúas con tus hijos. Y dice así, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Esta frase tiene como propósito justamente que tú analices que independientemente de lo que tú quieras o la expectativa que tú generes en relación al futuro de tus hijos, pues ellos tendrán que generar su propia visión a la luz de lo que viven, lo cual no quiere decir que lo que tú hagas con ellos, especialmente en la época de la infancia y la adolescencia, va a tener impacto importante en su vida como adultos, incluso en la forma y en el estilo que ellos sean papás si es que eligen ser. La siguiente, por favor, Agustín. Ahora bien, sabemos nosotros y nos dicen, ¿no? Cuando nace un bebé, pues también están naciendo una mamá y un papá. Y muchas ocasiones no teníamos claridad, a lo mejor habíamos escuchado un poco hasta que lo vivimos, de lo que implica justamente estos roles. Si tú ves las imágenes, podrás encontrar por un lado unas imágenes bondadosas y agradables de lo que implica justamente ser papá. Y yo te voy a invitar, si tienes por ahí, siempre te lo pido, una hojita, un lápiz, una pluma, que lo acerques, porque necesito que me apoyes haciendo un ejercicio. Fíjate muy bien, quiero que escribas en esa hojita las ventajas o bondades que tú alcanzas a notar en este rol de ser papá o de ser mamá, ¿vale? Todas aquellas que se vengan a tu mente en la visión positiva, las que son agradables. Ok, les vamos a dar su tiempecito. Ok. Y a lo mejor justamente tienen que ver con lo que te decía de la forma idealizada con la que se maneja lo que es la maternidad y paternidad, ¿no? Ok, ahora bien, apóyame. Te voy a pedir
que en una columna del lado contrario agregues todos los retos o desafíos que te ha implicado a ti ser papá o ser mamá. Los momentos difíciles, quizá los frustrantes, en donde a lo mejor te has cuestionado si sí hubiera valido la pena ser o no papá o mamá. Anótale. Ok. Les vamos a dar por ahí unos minutitos. Los que se van incorporando, les estamos pidiendo que en una hojita anoten del lado izquierdo todo aquello que asocian con la maternidad o paternidad que implica o que les ha hecho feliz, que son cualidades o bondades. Y del lado derecho, todo aquello que implica desafíos o dificultades en este rol de ser papás. Ok. Ok, es probable que ya hayas anotado algunos. Si no, no te preocupes. A lo largo del taller seguramente te vas a ir identificando con algunos de ellos y más adelante te voy a pedir tu participación a través del chat. Mira, decíamos que cuando nace un bebé nace un papá y una mamá. Y también hemos escuchado con mucha frecuencia que nadie nos enseña a ser papás o mamás. Lo que sí, y es una realidad, es que la mayoría de las veces cuando llegan a consulta a los papás en alusión a una dificultad que tienen los hijos, regularmente comentan cómo hacerle siendo papá en este rol para que mi hijo sufra menos una situación complicada o la otra, que sea feliz. Yo hay una recomendación que te haría desde el momento del inicio de este taller. No hay mejor forma o mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos que ser un padre o una madre que se siente bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú puedas reconocer, identificar y aceptar que hay algunas situaciones con respecto a este rol de ser papá o de ser mamá que son complicadas y difíciles y que te ponen a prueba día a día. Incluso hay ciertos momentos o etapas en las edades de tus hijos que te hacen cuestionarte más esta situación o incluso recordar cómo fuiste como hijo o esas cosas que quizá como papá o mamá no quisieras repetir, pero que tus papás sí hicieron contigo. Entonces, es muy importante entender que si tú puedes identificar que aparte del rol de ser papá o de ser mamá, tu rol individual es el principal, entonces tienes más oportunidades de entender que ese rol de papá o de mamá se va a hacer más saludable en la medida en la que no olvides que también eres pareja, que también eres persona, que también eres un trabajador, que también eres amigo, que también eres hijo. ¿Y esto qué quiere decir? Que valdría la pena que tú pudieras tener presente continuamente en tu mente, en las actividades que desempeñas, en los roles, que en la medida en la que tengas diferentes funciones y roles y que los disfrutes, vas a poder ser un papá que dé mayor calidad en la interacción que tienes con tus niños. A lo mejor te ha pasado alguna vez que estás estresado, que no dormiste bien o que tuviste algún conflicto. Y quizás si tu hijo, tu hija, o a veces los papitos psicológicos que de repente son los abuelitos también con los nietos, se acerca y te pide algo, quizá no tengas la misma paciencia y reacciones de una manera impulsiva o estés a la defensiva ante esa petición. Entonces, creo que este ejemplo no nos es ajeno. En la medida en la que estamos tranquilos, contentos y que disfrutamos el rol que tenemos, la forma en la que nos aproximamos incluso a los desafíos que nos representa el rol de papás es diferente. Ahora, también es importante hacer notar que muchas ocasiones como papás hemos llegado a sentir sentimientos de culpa por el dolor que tienen los hijos, por pensar que de alguna manera nosotros se los provocamos. Y, ¿saben? Hay que empezarse a liberar de cargas. Vamos a iniciar en esta sesión como reflexión justamente de esta introducción con un cuentito que te voy a contar. Entonces, para eso te pido que pongas mucha atención. No dejes de lado la hojita donde ya ubicaste las bondades y los desafíos de la maternidad y la paternidad. Ponme mucha atención al cuentito. Para no distraerte voy a cerrar mi cámara, ¿vale? Pero te lo voy a contar y ponle mucha, mucha atención. Después te voy a preguntar. Ok. Y dice así.
Había una vez un mundo muy lejano donde todas las mamás querían ser perfectas. Por la mañana se levantaban muy temprano para llevar a sus hijos al colegio perfectamente aseados, peinados y con la ropa perfectamente limpia y planchada. Después iban a trabajar para ganar dinero y que a sus hijos no les faltara nada que pudieran necesitar. Luego se pasaban horas en la cocina, guisando platos complicadísimos y deliciosos. Hacían unos pasteles maravillosos para los cumpleaños y organizaban sin faltar un detalle: piñata, inflables, globos, payasos. También, como eran muy listas, ayudaban a sus niños en las tareas del colegio, hacían manualidades maravillosas y mantenían las casas increíblemente limpias, ordenadas y preciosamente decoradas. Pero toda esta perfección exigía mucho esfuerzo y pues las mamás estaban muy cansadas. De hecho, los niños de ese mundo empezaron a darse cuenta de que sus mamás habían dejado de sonreír. Es más, habían incluso olvidado cómo hacerlo. Un día, todas las mamás de este mundo amanecieron de color gris. Se habían decolorado. Se quedaron en la cama y no se podían mover. Los papás no comprendían qué pasaba. Es imposible que hayan perdido los colores, decían, pero cada día que pasaba se volvían más y más grises. Los papás llamaron a los mejores médicos del mundo, pero aunque usaron todas las medicinas y remedios que conocían, ninguno consiguió que las mamás recuperaran el color. Entonces llamaron a otros muchos expertos y técnicos del mundo, pero ninguno supo encontrar una solución. Cuando los niños vieron que sus papás estaban desesperados y que no sabían ya qué intentar, decidieron intervenir. Hicieron una reunión para hablar todos juntos y ver qué podían hacer. Un niño que se llamaba Lucas dijo: en uno de mis cuentos se habla de un sabio mago que se llama Todo lo sé. Seguro que él sabe cómo ayudarnos, pero es muy difícil llegar hasta él porque vive en una cueva, en una montaña muy alta y muy lejana, y hasta allí solo podemos llegar los niños si hacemos una cadena muy larga, dándonos todos las manos. Y cuando el último niño del mundo se una a la cadena, la montaña surgirá ante nuestros ojos, la cueva se abrirá y el mago aparecerá. Sin dudarlo ni un momento, todos los niños empezaron a darse las manos y a hacer una cadena larguísima que atravesó ciudades, bosques, praderas y valles. Cuando Lucas, el último niño, se hubo unido a la cadena, una montaña surgió de la tierra y una cueva se abrió en la piedra de la montaña. Y de ella, andando muy despacito y con un bastón, apareció el anciano y sabio mago Todo lo sé. El mago dijo: es muy agradable recibir la visita de los niños, pero estoy seguro de que habéis venido a verme porque algo os preocupa. Lucas y los demás niños contaron entonces la extraña historia de lo que le sucedía a las mamás de ese mundo. Y tras reflexionar unos instantes, el mago dijo: tenéis que volver a vuestras casas, sentaros en la cama de vuestras mamás y convencerlas de que jueguen con vosotros. Lucas y el resto de niños agradecieron al mago su consejo y volvieron inmediatamente cada uno a su casa. El mago no había dicho a qué se debía jugar, así que cada niño eligió lo que más le gustaba. Las muñecas para jugar a las casitas, los castillos para jugar a las princesas y dragones, los animales para jugar a la selva, las piezas de construcción, etc. Lucas tomó su colección de dinosaurios, que eran sus juguetes preferidos. Al principio, las mamás se mostraron reacias a jugar, pero ante la insistencia de sus hijos para que jugaran con ellos, empezaron a participar y sucedió un milagro. Las mamás empezaron a sonreír y con su sonrisa sus rostros se iluminaron y como por arte de magia, el color empezó a brotar en ellas y el tono gris ceniza que les había teñido hasta ese momento desapareció para siempre. Los niños se pusieron muy contentos y tomaron una decisión. Todos escribirían aquella historia en un cuento para que en la librería de todas y cada una de las casas las mamás pudieran releerlo con sus hijos todas las veces que fuera necesario y recordaran que el hacerlo ayudaría a que no volvieran a estar de color gris. Y desde aquel día, algunos niños fueron despeinados al colegio.
Algunos papás se fueron al trabajo con la camisa arrugada y más de una vez todos se comieron la comida un poquito quemada, pero nunca más las madres dejaron de sonreír en el mundo de las imperfectas mamás. Ok, probablemente algo de lo que escuchaste en el cuento te identifique. Aquí hablamos, recuerda, de papás y de mamás. Es probable que en algún momento la necesidad de hacer las cosas perfectas o hacerlas muy bien, pues nos limite en la forma justamente en la que interactuamos en un rol que va más allá de la maternidad o la paternidad. Entonces, el asunto es que obviamente nuestros niños, nuestros adolescentes y los adultos, nuestros hijos grandes, hola, por ahí que nos saludaron en la camarita, hola Ricardo, se dan cuenta del estado anímico que tienen los papás. Y aquí el asunto es que un padre que se siente feliz va a mostrar más en esa interacción calidad en el vínculo. Un padre que está preocupado, que está nervioso, un padre que está con sentimientos desagradables, también puede transmitirlos y contagiarlos a los hijos. Y entonces aquí el asunto es que para convertirte no en un padre perfecto, recuerda, sino en un padre sano, en un padre que disfrute de este rol, que pueda disfrutar este proceso y desafío que implica acompañar gran parte de la vida a sus hijos, pues vale la pena que como persona tú te sientas de primera instancia cómodo, tranquilo y feliz. Recuerda entonces que esta visión romántica de que la maternidad y la paternidad es lo más maravilloso del mundo, pues es una visión extrema y quizá utópica. Y no quiero decir que los hijos no nos den picos de felicidad. Es un hecho que los hijos nos muestran en la práctica todo aquello de lo que quizá pensábamos que no íbamos a ser capaces de hacer. Y hasta que fuimos papás y mamás nos dimos cuenta que lo haríamos en función de alguien a quien amamos de manera incondicional. Sin embargo, también es un hecho que no siempre estás feliz y no te ríes con los desafíos, que hay preocupaciones, que hay insomnio, que hay falta de paciencia a veces y de tolerancia. Entonces, cuando en el título de este taller hablamos de aprender a ser ese papá o mamá que me gustaría ser, pues yo te estoy proponiendo que seas más relajado en esta visión que tienes alrededor del rol que tú ejerces y que incluso te des a la tarea de reflexionar. ¿Qué es lo que tú sí haces como papá o mamá que crees que aporta algo en tu vida y en la vida de tus hijos? No sé si te has dado a la tarea de preguntarle a tus hijos qué es lo que ellos más valoran o aprecian de eso que tú haces en tu rol como papá o como mamá. Quizá te des una sorpresa, una bella sorpresa, porque quizá ellos van a ver o valorar muchas de las cosas o más de las que tú alcanzas a notar. Ahora, también vale la pena que les preguntes, ¿qué es lo que no te gusta del cómo yo soy como tu papá o como tu mamá? Y a lo mejor eso te dé pauta justamente para que pudieras hacer un cambio. La siguiente, Agustín, por favor. Ahora, fíjense, vamos a revisar un poquito de lo que tiene que ver con los estilos de paternaje. Y esto está justamente muy ligado, primero a que reflexiones qué viviste tú con tus papás y cómo eres ahora como papá. En esta lámina yo te estoy mostrando pues un esquema de lo que representa simbólicamente los roles de una familia. Si tú te das cuenta, pues primero hay individuos que se conocen y eligen, en el mejor de los casos, estar juntos, la pareja. Y esta pareja tiene una jerarquía muy importante dentro de la familia, porque teóricamente una unión familiar saludable, funcional, puede hacer que estén en común acuerdo para los roles que tienen que ver con los lazos fraternos, que están representados por los hijos. Ahora bien, estos dos individuos que un día se conocieron y que se emparejaron, es muy probable que tengan formas diferentes de ser, de actuar y de pensar, y que a la luz justamente de esa forma de ver la vida, pues en el mejor de los casos platiquen y definan cómo van a educar a sus hijos. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Pues porque a veces cuando te unes con alguien, a lo mejor ni siquiera estás pensando que vas a tener hijos o a lo mejor lo visualizas como una situación a futuro. Pero el asunto es que cuando ya los hijos están y no hay claridad de la forma en la que se van a poner de acuerdo para el estilo o la forma de criarlos, pues empiezan algunos de los problemas, porque a lo mejor algo que era válido en tu familia y se permitía, no es válido o permisible en la familia de la pareja.
Y tiene que ver con formas, estilos, con creencias espirituales, con manejo de finanzas, con forma y modo incluso de colaborar o no en casa. Entonces, entender primero que las familias tienen formas diferentes de ser y de actuar, pues es fundamental, pero también entender que el análisis del estilo que tú, con el que fuiste criado y con el que tú crías, pues va a marcar una diferencia, es fundamental. La siguiente, Agustín. Hay diferentes estilos de paternaje que están muy ligados a la forma en la que tú interactúas con los hijos y cómo ves la vida, ¿no? Entonces, los más conocidos son estos 4. Estos 4 tienen que ver con formas diferentes de aproximarse, de resolver problemas y de incluso manifestar emociones. Vamos a ir desmenuzando cada uno y después vamos a hablar de las consecuencias emocionales que le generan a los hijos el tener un estilo de crianza particular de los papás. Es probable que muchos de nuestros papás hayan sido criados bajo un estilo autoritario, ahí no había de otra. Y bueno, hoy encontramos con frecuencia que el estilo permisivo es el que ocurre mucho o el indiferente. Nosotros vamos a promover que un estilo democrático, siendo más funcional, operativamente hablando, sea aquel que tú pudieras de una manera consciente elegir. La siguiente, Agustín. Entonces vamos a empezar a mostrar algunas de las características de cada uno de ellos. Sí quiero anticiparte que en la realidad cotidiana nosotros encontramos que hay una combinación de estilos de paternaje que tenemos en la práctica real. Sería fantástico que predominara el democrático. Sin embargo, pues hay algunas combinaciones y a veces esas combinaciones son las que nos llegan a generar un poquito de conflicto. Fíjate, el primer estilo de paternaje que tenemos aquí es el autoritario, también conocido como dominante o impositivo. Y aquí la regla es porque lo digo yo, porque soy el papá o porque soy la mamá. Y entonces este estilo tiene un control estricto, se dan órdenes, no se toman en cuenta puntos de vista y son inmutables, incuestionables, o sea, son las reglas del deber ser. Los papás regularmente con este estilo pues imponen sus criterios y tienen reglas que aplican con mucho rigor. No les puedes cuestionar o pedir una modificación porque ellos como papás visualizan que eso que están proponiendo es lo que se debe hacer y es lo que está bien. Entonces, pues no toman en cuenta que los hijos también quieren opinar o participar y ellos siempre deciden. Sobrevaloran sus propias opiniones porque como ellos piensan que son los que tienen la razón, al sobrevalorarla lo que hacen es ni siquiera permitir escuchar lo que está queriendo su hijo, ya no solo a nivel racional o intelectual, sino también a nivel pues emocional. Muestran poco afecto porque a veces la sensación de que mostrar afecto te hace frágil, vulnerable o débil hace que entonces se vuelvan papás que son poco afectivos, poco cariñosos y que suelen dar constantemente castigos físicos. Porque entonces una forma de corrección, de demostrarte que te quiero, es haciéndote entender que la vida es dura y que entonces no es como permitible decirte que te amo. Aunque la lógica es justamente porque te amo, te castigo o te reprendo. Suelen rechazar o despreciar a los hijos en el sentido de considerarlos como personas. Resultan ser que entonces lo sienten como de su propiedad y entonces lo que ellos opinen o quieran aportar no están tomado en cuenta. Y entonces, pues sí generan condiciones de dependencia y de autoestima disminuida en los hijos que vamos a detallar más adelante. La siguiente, Agustín. Ojalá y pudieran apoyarme los que están por acá abriendo su camarita. Hay una sensación diferente cuando uno los puede ver. Si es que lo pueden hacer y lo quieren hacer, sería fantástico. Otro estilo de paternaje es el permisivo. Te decía yo que de manera reciente hemos encontrado como este modelo con más frecuencia justamente en los papás de hoy en día. Y si ves la imagen, aquí el que tiene el poder y el que manda es el hijo, aunque sean chiquitos, pero ese poder se lo concedieron los papás. Entonces, al ser permitivos, las demostraciones de afecto son muchísimas, porque entonces, en nombre del amor, la regla es que no hay reglas y que probablemente, si tú fuiste criado con un estilo de paternaje autoritario, es probable que a la luz de lo que viviste no lo quieras repetir y entonces te vuelvas permisivo. Y entonces, cuando eres permisivo y permites que se haga lo que sea, porque la regla es que no hay reglas y que hay que generar niños libres, felices,
autónomos, pues generes eventualmente pequeños tiranos. Entonces, el afecto se da en exceso porque hay una sensación de que no puedes controlar la situación y de que no los quieres dañar a través de establecer límites o establecer reglas. Es un hecho que los papás, y aquí lo ves en la imagen, se sienten incapaces e inseguros, y muchas ocasiones te das cuenta que los niños son como los que mandan y ordenan lo que se tiene que hacer, cuando nuestra función como papás es justamente lo contrario, generar esa estructura que les va a dar a ellos justamente pautas o formas para poder vivir cuando ellos sean adultos. Ahora estos papás deciden callarse, aguantarse, adaptarse y ceder, porque sienten que cuando ellos establecen una regla, imponen, y si imponen, entonces van a lastimar y es lo que quieren evitar. Por eso se vuelven sumamente permisivos. La siguiente, por favor. Otro estilo que decíamos, y este es el más peligroso de todos y el que deja secuelas psicológicas muy impactantes, negativas en los hijos, es el indiferente. Son papás que no tenían la idea genuina de ser papás, pero por circunstancias tienen hijos. Y entonces no les importa tanto. Puede ser que en algún momento sean buenos proveedores, pero emocionalmente hagan lo que hagan, no muestran mucho interés. Entonces no les importan, no fijan límites, no expresan afecto y pues no les interesa ni siquiera que les digan que son malos padres. O sea, lo que les interesa es ser como productivos en el mejor de los casos o estar interesados en ellos y no en los hijos. Tienen mucho estrés por lo que sí les importa, que no está ligado a una condición de carácter familiar y suelen ser muy descuidados con los hijos. Muchas ocasiones estos papás, pues, llegan a hospitales con los niños porque no les pusieron atención, se accidentaron, tomaron algo. Ya más grandes a lo mejor son chicos que entran a condiciones de drogas, de alcohol, de promiscuidad, condiciones en general de riesgo, porque si teóricamente a los que más les debiste importar son a tus papás, ellos no te ponen atención, pues entonces ¿a quién podrías importarle? Y ojo, ojo, sobre todo aquellos que ya tienen hijos pubertos o adolescentes. Los chicos que fueron criados con estilos indiferentes, chicos que se dan cuenta de eso, pueden incluso abusar de esta condición y muchas veces justamente utilizan como recurso el decir, si a ti no te quieren, si no están al pendiente de ti, si no fuera porque tú eres mi novio o mi novia, nadie te haría caso, porque se dan cuenta justamente que los papás los tienen descuidados y en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta si llegaron o no a dormir a la casa. Llama mucho la atención, porque papás que crían a hijos con este estilo, a veces llegan chicas ya a punto de parir a un hospital y los papás ni siquiera se habían dado cuenta que estaban embarazadas. O sea, no las veían, no las observaban. Había papás que a lo mejor el hijo llegaba alcoholizado o drogado, ni siquiera se percató de que había una condición así. Insisto, hay algunos que ni siquiera se dieron cuenta si llegó o no a dormir. Entonces, este estilo indiferente sí genera repercusiones gravísimas y una de ellas, muchas ocasiones, pues son las autolesiones o los intentos suicidas. Entonces, este estilo sí genera grandes problemas a nivel emocional. La siguiente, que es la que pues queremos promover y que tú evalúes en la hojita original que te pedí que hicieras al inicio de la sesión, pues si la tienes o no. El siguiente estilo es el democrático. Y el estilo democrático pues está ligado a una condición no perfecta, pero sí saludable, en donde tú vas a poder considerar los sentimientos y las emociones de tus hijos, lo cual no quiere decir que al considerar lo que sienten, se los concedas. Ojo, vas a establecer límites y vas a establecer estrategias o formas de conseguir cosas, pero al final del día el que tiene la última palabra para otorgar o no una consecuencia, un permiso, una salida, siempre vas a ser tú como papá. Si me pudieras apoyar, Agustín, con la siguiente. Entonces, aquí el asunto es que tú puedas analizar que eres la figura de autoridad en esa familia, siendo diferente a la parte autoritaria de la que habíamos hablado hace rato, pero sí considerando los sentimientos, también considerando las reglas y tomando también en cuenta que aunque a veces tú digas no ante una situación en concreto, una situación en particular, eso no quiere decir que no quieras o que no les puedas demostrar a tus hijos afecto.
Ahora entonces se establecen límites razonables, son figuras de autoridad que también representan admiración para los hijos y con las que se puede tener un diálogo abierto y donde se puede hablar de las cosas más complicadas o más difíciles, pero donde hay una situación, insisto, justamente de confianza y de comunicación que es saludable. Ahora, favorecen la autonomía. Decíamos hace rato que los otros estilos favorecen la dependencia. Entonces, tener un estilo democrático en esta parte autónoma te va a ayudar a que tu hijo, tus hijos, puedan tener una condición de autosuficiencia, porque ellos no van a necesitar de ti, aunque eso no quiere decir que no sea tu obligación enseñarles, pero no van a depender de ti, y si no dependen de ti, no van a depender de nadie para poder hacerlo. Entonces, bueno, es muy importante este estilo, e insisto, como una forma en la que vale la pena que tú evalúes el vínculo que tienes con tus hijos en la práctica de tu paternaje. Estos papás suelen otorgar explicaciones del porqué de las consecuencias que otorgan a los hijos. No solo es porque lo digo yo y lo haces, es esto está ocurriendo como reacción a algo que tú hiciste. Y fueron tus conductas las que generaron que haya esta consecuencia para ti. Es bien importante que en este estilo democrático sí tengas claridad del otorgar consecuencias. Recuerda evitar hablar de premios, castigos. Trabaja con lo que son las obligaciones, los derechos y las consecuencias. Y así les vas a estar enseñando que su comportamiento es el que va a hacer que ganen una consecuencia o un derecho que a ellos les gusta o no, pero eso no tiene que ver con que tú estés enojado, estresado, seas un buen o mal padre, sino tiene que ver con que en esta casa hay reglas y hay unas reglas que en algunos momentos se van a elegir a nivel familiar y en otros se van a tener que asumir porque los que llevan el liderazgo de la familia son los papás, pensando en el esquemita que vimos hace rato, la base y la estructura fuerte para ubicar esto son los papás, la pareja conyugal. Independientemente de si son pareja conyugal, en ocasiones encontramos familias donde los papás están divorciados o separados o hay un papá que físicamente falleció. Entonces, sí es muy importante de todos modos entender que las reglas, los límites los establece en el orden jerárquico el papá o la mamá o la persona que esté ejerciendo ese rol. A lo mejor tú no eres el papá biológico, pero eres el abuelito o la abuelita y te encargas de ser el papá psicológico de ese nieto o de ese sobrino. Y aquí el asunto entonces es que también es tu función. Bueno, se decía también que permiten la expresión clara y abierta, en especial de las emociones, pero con respeto. Hoy en día es común y no saludable, pero algunos de los hijos adolescentes les llegan a hablar incluso con groserías a los papás. Sí valdría la pena que tú evitaras que esa fuera una condición de interacción con tus hijos, porque de repente es de, bueno, pues así hablan los jóvenes o así dicen. No, las líneas de respeto en un estilo de paternaje democrático, pues implican justamente que haya un reconocimiento de quién es la autoridad en la casa para que se favorezcan los elementos de los que yo ya te había hablado previamente. Ahora bien, vamos a hablar de las secuelas a nivel emocional que se generan en los hijos con los estilos de paternaje que hemos hablado en esta sesión. Por mucha atención, decía que es probable que tú hayas sido criado con un estilo autoritario por nuestras edades y por una condición generacional. Entonces, hijos que fueron criados con estas reglas pueden ser retraídos, temerosos, tienen baja autoestima y se muestran sumamente dependientes, irritables y poco asertivos, porque como están acostumbrados a que haya un papá o una mamá que les diga cómo son las cosas, y como la regla es que porque lo digo yo, y aquí hay dos de dos sopas, o lo haces, entonces pues estás generando una sensación de baja competencia emocional. No puedo hacer yo las cosas, alguien me tiene que decir cómo hacerla. Y aguas, porque si tu hijo tiene estas características o tú las has tenido como adulto, pues es probable a lo mejor que te hayas vinculado con una pareja que tenía las características autoritarias mientras tú eres el sumiso. Entonces aquí el asunto es que en pareja, en relación con los hijos, en condiciones de carácter laboral, vale la pena que generes estilos de convivencia democráticos. Ahora, ¿por qué se vuelven los chicos irritables? Porque ante el no saber qué hacer
cuando no hay alguien que les diga cómo se hacen las cosas, pues entonces, insisto, hay una sensación de poca autoestima. Y muchas veces, lo hemos platicado en diferentes sesiones, la irritabilidad y comportamientos impulsivos en la adolescencia y en la infancia están ligados a sentimientos de tristeza crónicos. Entonces, bueno, hay que analizar de acuerdo a la hojita que tienes del inicio de la sesión, pues de esa parte donde tú ubicabas las bondades de ser papá o mamá o las cosas difíciles, pues cuál es el estilo con el que tú crees que estás criando a los hijos. Y en esa pregunta que te dejé de tarea, no ahorita, date un ratito, un tiempo, de ubicar cómo te perciben tus hijos, porque a lo mejor, y eso me pasa con frecuencia cuando los escucho a algunos papás en las sesiones, dicen, es que yo soy democrático y les permito y analizamos, y tú platicas con los chicos y ellos te dicen, no, o tienen una visión diferente de la que tú tienes. Entonces, tener una idea más objetiva a la luz de lo que ellos transmiten y lo que tú consideras puede ayudarte a que identifiques y hagas las modificaciones pertinentes en este estilo que tú estás generando. Ahora bien, hijos que son criados con estilos permisivos, pues son chicos que tienen una necesidad de autocomplacencia tremenda. ¿Esto qué implica? Que quieren que lo que ellos quieren se haga cuando quieren, como quieren, a la hora que quieren. Y entonces se vuelven sumamente impulsivos porque cuando no se les da eso que ellos solicitan, entonces reaccionan con el chantaje. Es que no me quieres, por un lado, o por otro lado diciendo es que eres mal padre o mala madre. Y aquí el asunto es que a veces de lo que nos quejamos como adultos es lo que nosotros mismos promovemos. Yo te decía que a veces una condición permisiva subyace a que quizá tú como papá fuiste criado con un estilo autoritario y a veces en esta idea de no quiero maltratar o no quiero que se sientan mal, pues les permites hacer todo. Y eso tampoco, moverte en el extremo no es saludable, no te ayuda. Y finalmente generas hijos poco hábiles socialmente hablando, porque entonces aquel que piensa que siempre vas a estar a sus pies y que con un chasquido va a obtener lo que quiere de ti, pues lo va a hacer no solo contigo. Y piensa, vámonos a un terreno ya de adultos y de pareja. ¿Cuántas veces no has escuchado que hay alguna pareja que se queja del niñote o la niñota que tiene en su casa? Porque piensa que entonces con solo decir tengo hambre le van a dar de comer, ¿no? Y entonces no entiende la lógica de que hacer pareja implica colaborar y compartir de manera mutua en las labores de la casa, en las responsabilidades de la crianza de los hijos, en la manutención de la casa. Entonces, hoy en día incluso hablamos, a lo mejor han oído este concepto de nuevas masculinidades, que tiene que ver incluso con el hecho de ser papás varones que tienen una forma incluso, digamos, de típicamente maternal conocida de tratar a los hijos, ¿no? Y de también mujeres que no solo están en el rol estereotipado del ser mamás, sino que también son mamás que tienen algunos rasgos propiamente pensados en los papás y que pueden resolver situaciones y cosas típicamente o asignadas culturalmente a lo masculino. ¿De qué se trata con estas nuevas masculinidades y con estas personalidades de mayor compromiso también laboral? Pues de que haya una forma, le llamamos más andrógina de crianza con los chicos, donde entonces no haya cosas que tienen que hacer los papás o que tienen que hacer las mamás solo por su rol de género, sino por una condición de colaboración y de crecimiento familiar que va a beneficiarlos como pareja, como familia y en la crianza con los chicos. Ahora entonces vamos a ver las secuelas que deja un estilo de crianza indiferente. Te decía que son las más enfermas, las más patológicas, las más graves. Estos estilos pues generan mucha sensación de autodestrucción, depresión en los jóvenes, porque son personas que también se muestran como temerosas de generar vínculos, aunque los desean. A lo mejor en algún momento en la vida has conocido a alguien que dices, bueno, se ve como que sí quiere que lo quieran, pero no se deja querer. Y que cuando ya hay un vínculo emocional, huye o agrede. ¿Por qué? Pues porque él fue presa, digamos, o víctima de una circunstancia donde no lo quisieron o no le demostraron este afecto, y entonces, aunque él sabe que quería ese afecto, tiene miedo de buscarlo porque lo vayan a rechazar. Entonces, estas conductas que lo acercan a una condición de autolesión emocional, llámese alcohol, drogas, promiscuidad, excesos, riesgos
Entonces le van reafirmando a ese hijo que si sus papás no lo quisieron, pues nadie lo va a querer. Y entonces una forma de escape ante esa sensación que es sumamente desagradable de nadie me quiere o nadie me quiere bien, hace que eventualmente terminen, les decía, en conductas suicidas o en situaciones incluso de carácter emocional, de agresión o de temor a un vínculo de amor, porque nunca, o por lo menos las figuras más cercanas, no les demostraron afecto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de un estilo democrático? Pues que nosotros vamos a generar hijos más seguros, que tengan mayor sensación de control, no perfectos, acuérdate, pero sí hijos que tengan esa sensación de que a veces se van a equivocar y que en el mejor de los casos esa equivocación les va a permitir aprender. Hijos que sean más competentes socialmente hablando, que puedan resolver situaciones de la vida real, que a lo mejor si hoy no les serviste el desayuno, se lo puedan servir sin problema. Yo he escuchado en ocasiones exalumnos universitarios que dicen, no, pues yo llegué a la clase sin comer o sin desayunar, pues ¿por qué no me sirvieron? Y dices, pero ya tienes 21, tienes 18. Ah, no, pero es que mi mamá siempre me sirve. O les dejan incluso el platillo servido total, ya nada más para que lo calienten en el microondas. Acuérdense, una cosa es consentir o tener un detalle y otra cosa es inutilizar o generar dependencia en los hijos. Entonces, estas competencias sociales les ayudan a tener amigos, a ser tolerantes a la frustración, a entender que las personas no son objetos y que el mejor vínculo es justamente el interpersonal, no el que tienes con el dinero o con la tecnología, sino con la gente. Su autoestima, por ende, va a ser positiva y eso va a implicar que van a poder reconocer en ellos cualidades tanto físicas como emocionales que les permiten interactuar en los roles que desempeñan y que también van a poder reconocer aquellas características que tienen que quizá no les agradan del todo, pero que pueden modificarlas si es que así lo desean. Y eso invariablemente los va a llevar a ser exitosos. Y estoy hablando de una inteligencia emocional, de felicidad en la vida, de tener a futuro, si es que lo desean, una familia que sea más funcional. ¿Por qué mencioné si lo desean? A lo mejor es otra preguntita que vale la pena que hoy les hagas a tus hijos. A veces cuando platico con niños o con adolescentes y les pregunto cómo se visualizan cuando sean grandes, pues los chiquitines comienzan diciendo como profesiones u ocupaciones, ¿no? Algunos, lamentablemente, y lo digo en serio, pocos mencionan que les gustaría tener una familia y ser papás. ¿Y por qué lo digo como algo lamentable? Porque algunas veces ellos hacen referencia justamente a que ser papás es una condición fea y te lo dicen así. Ay, no, cuidar a los niños y que hacen berrinche y darles de comer. Y, o sea, como si entonces ese rol no se disfrutara. E insisto, es una realidad. Nos cansan, nos frustran, a veces nos sacan de nuestras casillas, a veces nos hacen cuestionarnos justamente si somos buenos o malos papás, pero al final del día, en una parte saludable, pues también hay una recompensa emocional por este rol. Pero si tus hijos no alcanzan a notar que tú disfrutas de ese rol, es muy probable que ellos a futuro no quieran tener hijos o no quieran tener familia, o justamente vayan diciendo, bueno, o que lo cuide la mamá o que lo cuide el papá, dependiendo de los roles y del estilo de paternaje con el que ellos alcanzan a ver que mamá y papá se comportan con ellos. Ahora, cuando hablamos con adolescentes, la gran mayoría hace referencia a que quiere vivir solo, a que a lo mejor quisiera tener, sí, una profesión, mucho dinero, viajar y demás, pero ya en la adolescencia no escucho que muchos digan que quieren tener una familia o tener hijos. Piénsale si a lo mejor el mensaje que se les está enviando desde casa es justamente que vale la pena mejor no serlo. Entonces, esta es una reflexión bien importante porque mira, finalmente somos seres gregarios, seres sociales, y decía yo a lo largo de toda esta sesión, los vínculos que establecemos son los que enriquecen nuestra experiencia en la Tierra como personas. Y entonces, la forma en la que nos relacionamos como personas con nosotros mismos, como pareja, como papás y con los hijos va a marcar una diferencia. Y esa diferencia va a ser la que influya en si tú evalúas en los diferentes momentos de tu vida, en esas crisis por las que uno suele pasar, si ha valido o no la pena.
Y entonces creo que es un momento fundamental para que tú hagas esa reflexión justamente contigo y con tus hijos. ¿Sale? Ahora entonces, vamos a escuchar un audio. Estamos en la recta final de nuestra sesión y este audio justamente tiene que ver con lo que quizá a veces nos piden los hijos, pero que no ponemos mucha atención. Entonces, escúchalo con claridad, porque en la recta final sí te voy a pedir tu participación en el chat o en el micrófono. Adelante. A ver, permítanme tantito, me están diciendo que no lo escuchan. Entonces, vamos a volverlo a poner. Quieren así, por favor. No me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo recibir. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple siempre las promesas, buenas o malas. No me compares con nadie, especialmente de la familia. Si tú me presentas mejor que a los demás, alguien va a sufrir. Y si me presentas peor que los demás, seré yo quien sufra. No me cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esta decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No me digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que dices. No me exijas que te diga el por qué cuando hago algo mal. A veces ni yo mismo lo sé. Admite tus equivocaciones. Crecerá la buena opinión que yo tengo de ti y me enseñarás a admitir las mías. Trátame con la misma amabilidad que a tus amigos. Es que peor que seamos familia, no podemos tratarnos con la misma cordialidad que si fuéramos amigos. No me digas que hago una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no lo hagas. No me digas no tengo tiempo cuando te cuento un problema mío. Trata de comprenderme y ayudarme. Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario repetirlo. Te amo, tu hijo. Ok. Qué bueno que ya pudieron escuchar el audio. Es un audio muy importante en una voz infantil. A lo mejor tu niño, tu niña ya es más grande, quizá es adolescente o es un joven universitario o es pequeñito. Vamos a empezar la interacción para este cierre. Cuéntame, sin detalles, ¿cuál es el estilo de paternaje con el que tú te identificaste en mayoría de los que yo te mencioné? Escríbeme en el chat. Ten en cuenta que a veces hay uno que predomina. Entonces, escríbeme en el chat con cuál te identificaste.
Ok, democrático, ok. Ok, es probable que si a lo mejor te identificaste con uno que no es tan saludable, no lo quieras compartir y se vale, ¿eh? Vamos a guardar la confidencialidad. Lo que sí vale mucho la pena es que analices si es que a lo mejor, a pesar de que quizá un estilo de paternaje que tú tengas predominante sea funcional, quizá en algunos momentos, decíamos, cuando no duermes, cuando estás cansado por el trabajo, cuando quizá aflore alguna característica de alguno de los otros estilos y eso no está mal. ¿No? Finalmente es parte del vivir, pero sí es importante identificar que si hay alguna situación que en algún momento te ha puesto como en jaque por la consecuencia que dejó tu reacción y lo que generó en tu hijo un estilo quizá a lo mejor autoritario o permisivo o indiferente en algún momento, pues vale la pena hacer conciencia para que no lo repitas. Me alegra que me estén compartiendo que se ubican democráticos, pero en ocasiones, acuérdense, no está de más establecer como una regla firme donde no hay negociación. Aquí el asunto que la vida plantea es que podamos ser flexibles y que podamos hacer las modificaciones necesarias con ese estilo. Por acá nos comparten, bueno, yo vengo de un estilo autoritario y trato de ser democrático, pero a veces me sale lo autoritario. Pues es normal, ¿no? Es parte justamente del vivir. Pero aquí el asunto es que lo reconozcas, que lo identifiques y marques la diferencia. Ahora bien, es muy importante también que ubiquemos de la listita que hiciste al inicio del taller, porque eso es muy, muy importante justamente para hablar de la parte que nos sostiene y nos levanta día a día como papás. ¿Cuáles son las partes más bondadosas que tú ubicas de ser papá o de ser mamá? Si alguien quiere abrir el micrófono, solo levánteme la manita y con gusto le doy la palabra, porque a veces escribir nos lleva un poquito más de tiempo, pero ¿tienes en tu hojita ya qué es lo que te hace más feliz o disfrutar de tu rol de papá o de mamá? Ok, te escuchamos. Adelante. Sería para mí el tiempo, la dedicación, la paciencia y el amor que se les da a los hijos. Ok, muchísimas gracias. Una de nuestras fieles seguidoras, ¿verdad, abuelita de Kilian? Gracias por compartir y estar acá con nosotros. ¿Alguien más quisiera compartir qué es lo que más le gusta de ser papá o de ser mamá? Habían abierto por ahí el micrófono, no sé, doctora Perla Reyes, si quisieras compartirnos. Ok, Dante, levantaste la mano, te escuchamos. Bueno, a mí me ha servido para crecer en todos los aspectos de mi persona y ser una mejor persona en todos los aspectos, tratar de ser mejor ciudadana, tratar de ser mejor hija, tratar de ser mejor esposa, mamá, en todos mis aspectos, profesional, en cuidar el planeta, en muchas otras fases que en general ser un mejor ser humano. Uh-huh. Ok, muchas gracias, mamita de Dante. Acá en el chat nos comparten que algunos a veces son autoritarios y pocas veces democráticos, algunas veces más permisivos, a veces democráticos, autoritarios, pero nada indiferentes. Esto que nos acaba de compartir la mami de Dante es fundamental. Ser padres nos hace ser mejor persona por donde lo vean, ¿eh? Y a lo mejor alguien que no tiene hijos quizá no lo entienda de la misma manera, pero es un hecho que cuando ya los tienes, tu percepción del mundo y de la vida cambia. Y entonces, indudablemente, aunque a veces nos equivocamos, a veces, muchas veces, finalmente también estamos aprendiendo. Y decíamos, cuando nace un hijo, nace una mamá, nace un papá. Y pues también nacen otras posibilidades y oportunidades de aprendizaje de la vida, que si no tuviéramos ese rol, no aprenderíamos exactamente igual. Sé que a lo mejor algunos que me escuchen, quizá aquellos que dicen que tienen perrijos y, o sea, mascotas, obviamente tienen una forma de vincularse diferente cuando tienen a alguien a su cuidado que implica responsabilidad que alguien que no lo tiene. Entonces sí es muy, muy importante que tú, creo que evalúes, valores, reconozcas y agradezcas que este rol, por convicción, por circunstancia o situación que hoy en día tienes, te da grandes oportunidades en lo cotidiano. Nos comentan por acá que la parte bondadosa es la felicidad, la compañía, la diversión, las risas, el juego y el aprendizaje. Yo leía hace algunos días un artículo de las sustancias que se producen cuando uno es papá,
¿no? Cuando, sobre todo en particular la parte biológica de la maternidad. Y decían por ahí que justamente la oxitocina, que es la hormona que genera vínculos o que nos hace vincularnos, es la que hace que no agredas a ese bebé cuando nace, porque si tú analizas esos primeros días de adaptación al rol, de insomnio, de exigencias, de cambio, porque a veces dejas de ser un poquito la persona, y no estoy hablando solo de la mamá, de mamá y papá, por convertirte en la mamá de o en el papá de. Y entonces aquí el asunto y la invitación es que para seguir generando esa oxitocina que nos genera vínculo, y hoy hablamos que la parte fundamental que nos hace humanos es la forma en la que nos relacionamos con los demás, en particular con los nuestros, pues marca una diferencia de tu paso por la vida, porque justamente dejaste una huella. A veces tenemos hijos, decimos académicos, o también tenemos como estos hijos psicológicos, nuestros sobrinos, nuestros vecinitos, nuestros amigos, pero aquí el asunto y el eje es el vínculo. Entonces, bueno, pues para cerrar esta sesión, yo agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Y hay que recordar ese abrazo cuando sentimos que este reto o desafío de repente nos rebasa. Recuerda, muy probablemente a la luz de lo que tú viviste como hijo y de esas áreas de oportunidad de tus papás como papás, tú puedas convertirte en una visión, una versión diferente que pueda reparar a través de tus hijos lo que a lo mejor no tuviste cuando tú eras hijo y ahora como papá quizá puedas dar esa parte que te hizo falta, sin olvidar que a lo mejor también eso que sí te dieron y que lo estás replicando y que está dando resultado, es lo que te hace ser esa persona que hoy en día eres. Entonces siempre hay que valorar las dificultades y las cualidades y lo que podemos aprender del vivir, porque nos permite hacer reparaciones en la práctica. Por acá nos comparten, me encanta ser mamá, me encanta disfrutar, aprender mucho de ella, querer ser mejor cada día. La complicidad, el amor incondicional es complicado, pero cuando estás comprometido siempre buscas lo mejor para ti, para ellos y para tu familia. Por acá también nos dicen los logros que tienen mis hijas y nos comparten cuando son activas y son autónomas. Me encanta cuando buscan hablar conmigo y me abrazan y me besan sin que se los pida, jugar con ellas o que me obligan a subir un juego mecánico fuerte o tobogán. Amo ser mamá, recordar y construir. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Sin lugar a dudas, el reflexionar alrededor del tema va a generar un cambio, seguramente sí. Y espero que de alguna manera, porque veo caritas de mamás, pero no sé si por ahí también veo algunos papás, pudieran compartir esto con quien ejercen ese compartir la crianza y entender que en la medida en la que hagan pareja de papás, independientemente de si son o no pareja conyugal, van a generar una visión diferente y más saludable en la elección de pareja de sus hijos y también en la sensación de responsabilidad compartida en la crianza con sus niños. Pues les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo mes y que tengan una hermosa tarde. Abrimos micrófonos para despedirnos, cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, linda tarde, bye.